Hola alumnos de Técnicas Psicométricas Cátedra 2, este es el último video de la serie correspondiente a la batería infantil y a ejemplo concreto de construcción de un test psicométrico. Habiendo ya revisado todos los aspectos conceptuales y algunos aspectos prácticos de importancia acerca de los instrumentos que integran la batería infantil y su utilidad, vamos a tomar uno de esos instrumentos y vamos a revisar algo que vemos hacia el final de la clase de confiabilidad, que son los pasos de diseño y construcción, o llamados en conjunto estandarización o construcción y estandarización de un test. Perdón. Bien, vamos a tomar el test de Bender, que es uno de los más populares y más conocidos. En la primera fase, que es la fase de diseño, recuerden por favor el último video de la clase de confiabilidad y lean la bibliografía al respecto que tienen disponible. En la fase de diseño, lo que se hace es un análisis teórico del rasgo o atributo que se quiere medir. Por ejemplo, en el test de Bender, el rasgo o atributo que se quiere medir, vamos al primero y al más importante, es la maduración visomotriz. Entonces, se buscan diferentes fuentes de información, de acuerdo con diferentes marcos teóricos, acerca de cómo se define maduración visomotriz en cuanto al tipo de tareas que se evalúan con el test de Bender, y se elige un enfoque teórico mediante el cual se va a trabajar de acuerdo con la robustez y con la cantidad y calidad de evidencia empírica acumulada sobre ese modelo teórico que corrobora las hipótesis teóricas del modelo sobre ese atributo, rasgo, constructo o variable, como lo quieran llamar. Una vez cumplido este paso, se elige, digamos, una vez elegido el modelo teórico, se eligen los atributos formales, es decir, si ese test va a ser de lápiz y papel. En el caso del Bender se ha elegido un modelo de lápiz y papel con estímulos visuales, unas tarjetas que el niño debe copiar mediante observación y luego una acción motriz, utilizando determinadas figuras gestálticas, y eso, por supuesto, también va a estar de acuerdo con lo que se quiere evaluar, es decir, con el rasgo que se quiere evaluar, pero también con el modelo teórico, ¿sí?, que se consideró con mayor cantidad y calidad de evidencia empírica para explicar el comportamiento de ese atributo o rasgo en las personas. Es decir, que el formato de un test no es azaroso, sino que responde al modelo teórico y a las características del rasgo y de los examinados, y por supuesto también del ámbito de trabajo donde se lo va a utilizar. De acuerdo con todas estas decisiones previas, se va a la tercera subetapa y última subetapa de la fase de diseño, que es la redacción de los ítems, que en este caso no hubo que redactarlos, sino que se tomaron las figuras que Wertheimer utilizaba para probar las leyes gestálticas, porque la hipótesis de base del modelo que usaba la autora del test, que es Loretta Bender, o que fue Loretta Bender, es que las leyes de la Gestalt son aplicables al proceso de captación visual o percepción visual de una Gestalt y de copia de esa Gestalt como reconocible según ese modelo que se presentaba en el estímulo, ¿sí? Y entonces es que de este modo se eligen esos ítems, que en este caso entonces no se redactan, ¿sí?, sino que se brindan como ítems de alguna manera gráficos, que el niño debe utilizar y debe responder a ellos mediante una acción gráfica, en este caso en base a un criterio racional, es decir, un criterio teórico. Recordemos que el criterio de redacción o de elección de los ítems podía ser teórico o racional, o empírico basado en evidencia empírica. En este caso es un criterio racional porque en su momento Loretta Bender se basó en modelos teóricos, que luego recibieron corroboración empírica, pero esto fue después de su tiempo. Es decir, que su criterio fue un criterio racional. Aquí teníamos la primera versión del Bender, ¿sí?,
que luego pasa a la fase de estandarización. Eso es pasar a un juicio experto, su estudio de validez de contenido, en donde se les daba a un panel de 5 expertos una descripción del modelo teórico y se les presentaban los ítems y entonces esos expertos, en este caso, debían decidir qué tipo de errores debían evaluarse en cada uno de esos ítems y si esos ítems respondían o no a las hipótesis teóricas del modelo y a los aspectos considerados en el modelo. Eso hizo que seguramente el test cambiara. Este fue el trabajo que debió haber hecho Goodenough, ¿sí?, en su momento. Y luego, una vez modificado el test hasta aquí, se pasa a la fase de estudio piloto, en donde se le administra el test, tal como ha quedado modificado hasta aquí, a una muestra pequeña, en este caso de niños en edad escolar, para realizarles el estudio de validez aparente y adaptar a aspectos del lenguaje y de los materiales. Por ejemplo, el tamaño de las tarjetas, si les resultaba adecuado para el tamaño de sus manos, por ejemplo, el instrumento de escritura y el tipo de hoja con el que se trabajó, por ejemplo, la consigna para ver si era comprensible, y en cuanto a validez aparente, que el test apareciera como válido, como con apariencia de científico, con apariencia de seriedad ante los ojos de los sujetos si no hubiera quejas al respecto. Una vez modificados todos estos aspectos y adecuados a los resultados de este estudio piloto, se pasa a la fase de administración de tipificación, que puede ser una o dos sesiones de administración. ¿Por qué una o dos? Porque de acuerdo con si se hacen estudios, por ejemplo, de test-retest, se pueden requerir 2 sesiones de administración, en lugar de una, si no se hace un estudio de test-retest. En esa administración de tipificación se reúne una muestra supernumeraria de sujetos, hablemos de preferentemente arriba de 100 sujetos, pero actualmente siempre se trabaja con 500, 600, 1000 sujetos en algunos casos. Si se hace en una administración, además de tomarse el test que se está examinando, se toma también, por ejemplo, el criterio externo para hacer estudios de validez de criterio, ¿sí? Y se hacen 2 tomas si se va a hacer un estudio de test-retest con determinado intervalo en el medio, si es que el test lo permite y si es que así se ha decidido. Esta administración de tipificación da lugar a la construcción de una base de datos, como vimos en la clase de análisis factorial, y en base a toda esa cantidad de casos que tiene que ser supernumeraria, esa muestra debe ser muy importante en número de sujetos y debe ser representativa de las características de la población a la que queremos destinar ese test, se hacen entonces los estudios que restan, los que no hemos nombrado hasta acá. Hasta acá hemos nombrado algunos. Ahora seguimos con los estudios de validez de constructo, es decir, análisis factorial, si el test así lo requiere. En el caso del Bender, esto no se puede hacer porque la dimensionalidad de los ítems y las características de los ítems no lo permiten, pero sí se puede hacer, por ejemplo, para asegurar la validez de constructo, un hermoso estudio evolutivo en donde podemos comparar a los mismos niños tomándoles el test de Bender cada año y verificando o no la hipótesis que sostiene el modelo, que es que el rendimiento debería mejorar, es decir, la cantidad de errores debería tender a disminuir a medida que la edad cronológica avanza. Si esto se valida en este estudio evolutivo, ¿sí?, ya sea al seguir a los mismos niños una vez por año a lo largo de cierto intervalo de tiempo, o bien en un mismo corte temporal comparando niños de distintas edades, como hacemos también al construir un baremo, pues entonces aquí vamos a tener un estudio evolutivo que nos va a dar cuenta de si esas hipótesis teóricas se verifican o no se verifican en sujetos reales y concretos. Otro estudio de validez de constructo posible sería, por ejemplo, comparar niños con algunos indicadores emocionales o correlatos comportamentales emocionales ya corroborados por otra vía, diagnosticados por otra vía, y tomar el test de Bender en el aspecto de
indicadores emocionales, para contrastar grupos y ver si el test es capaz de diferenciar entre niños, por ejemplo, ansiosos y no ansiosos, de acuerdo con sus distintos tipos de indicadores emocionales relacionados con ansiedad. Estudios de validez de criterio. Bueno, con el test de Bender podríamos hacer un estudio de validez de criterio concurrente o convergente si le tomamos en la administración de tipificación el test de Bender a esa muestra, más, por ejemplo, una evaluación hecha por los docentes de estos niños acerca de cómo está cada niño en cuanto a observación de sus tareas en clase, en cuanto a su maduración visomotriz en tareas similares a las que plantea el Bender. Si encontramos una correlación alta y positiva, encontramos que hay evidencias acerca de una buena validez de criterio concurrente, es decir, que la observación del niño en este tipo de tareas y el test de Bender nos estarían dando prácticamente la misma información. Si hablamos de validez de criterio o de empírica de criterio de tipo predictiva, si consideramos que desde el modelo teórico las gestalts o la función gestáltica que se está evaluando en esta tarea de copia de gestalts en niños en edad escolar están relacionados con la capacidad para la adquisición de la lectoescritura, un estudio de validez de criterio predictivo, bueno, sería similar al que se hizo con los niños de Nueva York en su momento, con Loretta Bender, en donde lo que se decidió fue tomar el test de Bender en una administración de tipificación al comienzo de la escolaridad, antes de entrenar a estos niños en el aprendizaje de lectoescritura, se guardaron los protocolos durante 2 años, se entrenó a los niños en el aprendizaje de la lectoescritura y luego de 2 años se pidió a los docentes a cargo de cada niño que hiciera una evaluación pormenorizada del nivel de aprendizaje que había tenido cada uno en cuanto a lectoescritura. Y se encontró que había una alta correlación positiva entre la variable A, que era maduración visomotriz medida 2 años antes, y la variable B, que era la variable aprendizaje de la lectoescritura medida 2 años más tarde. Es decir, que el Bender mostró en esa muestra ser un buen predictor de largo plazo de la capacidad de los niños para adquirir la lectoescritura a partir de la medición temprana de su maduración visomotriz. Ahí tenemos un lindísimo ejemplo de estudio de validez de criterio predictiva. En cuanto a confiabilidad, bueno, si hacemos 2 administraciones con cierta separación en el tiempo, podemos hacer un estudio de test-retest. Si no hacemos un estudio de test-retest, o además de hacer un estudio de test-retest, podemos hacer un estudio de consistencia interna, por ejemplo, calculando el coeficiente alfa de Cronbach u otros equivalentes. Y así sucesivamente podemos pensar para cada uno de los tests. Y para la entrevista, que aquí tenemos un caso especial que sería interesante discutir en los espacios de teóricos y los espacios de prácticos, qué estudios podríamos hacer y cómo podríamos hacer para encontrar cada uno de estos pasos en el desarrollo de cada uno de estos instrumentos. Por último, si se trata de un test basado en baremos, se elaboran los baremos con una muestra de población que puede ser esta misma muestra de tipificación u otra muestra con características similares a los sujetos a los que queremos destinar el test, y se confeccionan o se redactan los manuales en donde se explicita específicamente todos estos pasos, cómo se administra, cómo se puntúa, cómo se interpreta y todos los resultados de todos estos estudios. ¿Quiénes hacen estos estudios? Los investigadores en psicometría. Se deben renovar periódicamente, ya que las variables psicológicas son muy vulnerables a las influencias culturales, y las influencias culturales cambian en periodos cortos de tiempo, y entonces nosotros, usuarios de tests, en cada manual de un test nuevo que llega a nosotros, deberíamos encontrar todas estas fases explicadas con metodología y resultados
para estar seguros de que estamos en presencia de un test que tiene la seriedad y la cientificidad necesaria como para ser incorporada a nuestra batería de instrumentos para evaluar a personas concretas, porque nuestra evaluación puede tener consecuencias de muchísima importancia en su vida presente y futura. Y esto sí es una cuestión de ética profesional. Muchas gracias y terminamos aquí esta serie de videos. Como tarea para el hogar, grupal o individual, les sugerimos que intenten con el resto de los tests de la batería y con la entrevista ver qué estudios se pueden hacer y qué estudios no se pueden hacer. ¿Cuál es el objetivo didáctico de esto? ¿Que ustedes aprendan a hacer estos estudios? No, que ustedes aprendan a leer a partir de los manuales de los tests si se trata de un test científicamente elaborado y científicamente estudiado o no. Y de acuerdo con lo que vemos aquí en esta imagen, quedamos exhaustos, pero le hemos perdido el miedo a la materia, ¿no? Espero que sí. Muchas gracias por su atención y pasamos a otro tema.